Hola a todos. En este video les voy a explicar cómo calcular em, la intensidad a la que deberían de correr, al menos para bajar de peso, que es lo que a mucha gente le interesa. Y recuerden que no es tanto bajar de peso, sino cambiar su composición corporal, para lo cual ustedes tienen que incidir, si van a hacer ejercicio, de alguna forma sobre el metabolismo de las grasas, como comúnmente se le dice quemar la grasa, para que la utilicen y pues obviamente si las utilizan y no se vuelven a llenar otra vez más de grasa con lo que quieren, su composición corporal pues de tener obesidad van a adelgazar. Y hay mucho entendimiento que se tiene que de correr se puede lograr esto, pero vamos a ver el por qué realmente esto no sirve si no contemplan una intensidad, un intervalo de intensidad a la que deben de correr para que realmente tenga un efecto positivo a lo que buscan. Existen diversos métodos para monitorear la intensidad del ejercicio. En este caso estamos hablando de resistencia cardiovascular. Es muy diferente a lo que es resistencia muscular. La resistencia muscular es otra cosa. Cuando ustedes salen a correr, hacen, o que comúnmente, digamos de forma informal, se le conoce hacer cardio, es resistencia cardiovascular. Y hay formas de monitorear esta intensidad. Les digo, si ustedes no están dentro de un intervalo de intensidad durante un periodo de tiempo, no les va a servir salir a correr. Por eso mucha gente simplemente no mejora. Podrán correr durante años y se van a seguir viendo iguales. Y lo peor de todo es que luego se terminan lastimando, principalmente las rodillas, y pues tampoco mejoran, digamos, su resistencia, como le dicen cardio, porque al subir escaleras ni aguantan más, ni aguantan más distancias, y cuando corren más rápido tampoco lo aguantan. ¿Qué es lo que sucede? Primero, para esto tenemos que entender un poquito de fisiología de lo que es corazón, para que vean de dónde viene todo esto de pues medir un poco o tener una aproximación para que sepan qué están trabajando. Antes de explicarles los métodos para monitorear la intensidad a la que deben de correr para saber qué están haciendo y pues determinar si eso les favorece o no a metabolizar grasas, les voy a explicar muy resumido y rápido cómo funciona al menos una cuestión, parte del corazón, porque es muy complejo esto. Y el corazón lo que hace es contraerse y relajarse. ¿Para qué? Para enviar la sangre a todas las partes del cuerpo y alimentarlo con respecto a sus necesidades. El corazón tiene esta forma. Esto no es un corazón, este es como una representación de esto. Pero la realidad es esta. Tiene 4 cavidades en las cuales, digamos que se hace un flujo de sangre donde entra y sale para repartir una vez más la sangre por todo el cuerpo, dependiendo de las necesidades que se tengan al pues, moverse, realizar ejercicio, dormir, etc. Estas cavidades se llaman aurículas y ventrículos, hay 2 de cada una. Y la contracción del corazón la podemos ver como una sístole, esa es la palabra que se utiliza, y cuando se relaja es una diástole. Esto es como bien general, recuerden, para comprender la intensidad a la que debemos de correr, hay algo que se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco pueden verlo como el volumen expulsado de sangre durante un determinado periodo de tiempo, que lo pueden ver como volumen entre tiempo, que podría ser en un minuto, qué cantidad de sangre se expulsa en un minuto. Y esto es igual al volumen sistólico, es decir, cuánta sangre sale en la contracción del corazón, y lo podemos ver como la cantidad, el volumen de sangre, la cantidad de sangre que se expulsa por cada latido del corazón. Por eso la sístole es la contracción pues del corazón. Y esto a su vez está multiplicado por la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca es cuántas veces late el corazón en un determinado periodo de tiempo, que lo podemos ver. Lo más común es hacerlo a un minuto, que sería esto, cuántos latidos hay por minuto, y esto es lo que determina el gasto cardíaco. ¿Y esto de qué nos sirve saberlo? Vean otra vez la fórmula.
La fórmula es gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Así que vean las unidades que tenemos de este lado de la fórmula, que serían volumen, latidos, latidos y tiempo. Así que si nosotros, esto es como lo complicado en el entrenamiento, entender fórmulas para llevarlos a la parte práctica. Muchas veces la gente a esto no le da importancia, pero realmente se debería de tomar, se debería de considerar, porque en base a esto, a estudios, se determina cómo funciona el cuerpo y se puede representar en fórmulas, y esto es extremadamente acertado a la hora de llevarlo a la práctica. Si se fijan, en la parte de lo que es volumen sistólico, hay una cantidad de volumen de sangre expulsada por cada latido. Y de este lado tenemos que hay una cantidad de latidos en un determinado tiempo. Entonces, si ustedes modifican esas variables, podemos entender cuánta sangre se expulsa en determinado tiempo, en determinados latidos, o por cada latido cuánto sale. Y esto, pues, qué significa, o pues, en qué nos ayuda a saber cómo quemar grasa o metabolizarla. Pues en lo siguiente, les voy a poner un ejemplo. Si le ponemos números a la fórmula e imaginamos que es una persona desentrenada, que no suele hacer mucho ejercicio, pues vamos a tener que su frecuencia cardíaca es aproximadamente de 80. Si lo multiplicamos por su volumen sistólico, digamos que es de 60 mililitros, tendríamos que su gasto cardíaco sin hacer ejercicio es de 4.800 mililitros por minuto. Pero si a esta persona le decimos, oye, vamos a hacer ejercicio, ya se agita, se empieza a mover, el cuerpo va a necesitar más oxígeno. ¿Y a dónde viaja el oxígeno? Pues a través de la sangre. Entonces, como hay más demanda, pues la sangre va a tener que circular más rápido. ¿Cómo sucede esto? Pues el corazón empieza a latir mucho más rápido, con más frecuencia. Entonces en la fórmula, la frecuencia va a ser la que se va a modificar. Imaginemos que la frecuencia cardíaca aumenta a 120, pero el volumen sistólico se mantiene igual. Así que eso no implica que el corazón lata más rápido, no quiere decir que va a poder expulsar más sangre en cada contracción. Entonces este valor se va a mantener igual, 60, lo que a su vez su gasto cardíaco va a aumentar, porque es una multiplicación. Si multiplican, pues se aumenta. Entonces el gasto cardíaco, ya cuando esta persona hace ejercicio, sería de 7.200 mililitros de sangre expulsada por minuto, simplemente de estar en reposo a hacer actividad física en alguien desentrenado. Si ahora modificamos lo que es el volumen sistólico y suponemos que por cada contracción del corazón salen 85 mililitros de sangre, y queremos tener el mismo gasto cardíaco, que sería de 4.800 mililitros por minuto, y hacemos pues el despeje para saber cuánto sería la frecuencia cardíaca correspondiente a esto, nos daría un resultado aproximado de 57 latidos por minuto. Entonces vean lo que sucedió al aumentar la cantidad de sangre expulsada por cada latido. La frecuencia cardíaca disminuyó. ¿Esto qué significa? Que el corazón se vuelve más eficiente. ¿Por qué? Vean esta comparación con un volumen sistólico de 60 con un volumen sistólico de 85. El gasto cardíaco es lo mismo, pero para cumplir esa misma cantidad de sangre expulsada por minuto tiene que latir menos el corazón. ¿Por qué? Porque si tú expulsas más sangre por cada contracción, que es la sístole, tu frecuencia cardíaca va a disminuir, porque ya no necesitas que el corazón lata tan rápido para suplir la demanda de sangre que necesitas, pues, para estar vivo. Y esto es lo que se hace que justamente los maratonistas tengan en su frecuencia cardíaca en reposo, que cuando están sin hacer nada,
justamente es aproximado este número que les puse aquí, que es el 57. Esa es su frecuencia cardíaca que tienen sin hacer nada. Si nosotros hacemos el ejemplo de que se pone a hacer ejercicio, una vez más, la frecuencia se aumenta, pero no tanto como una persona desentrenada. Para que les quede más claro, imagínense que quieren llenar una jarra de agua de 1 litro de dos formas. Utilizan una taza de 500 mililitros y un recipiente de 250 mililitros. La frecuencia con la que tú vas a estar vertiendo el agua para llenar esto con la de medio litro va a ser suponiendo 2, no sé, cada 10 segundos. Y si hacemos esto mismo cada 10 segundos, pero con un frasco más pequeño, van a ser 4. Esto es exactamente lo que les acabo de explicar. Si ustedes en el mismo tiempo expulsan más sangre, pues van a necesitar menos, pues en este caso latidos o intentos para suplir la necesidad de algo, en este ejemplo llenar la jarra, que a diferencia de algo que es más pequeño. Justamente por eso se vuelve más eficiente el corazón. Ahora, ¿a qué intensidad deberían ustedes correr para incidir mejor en el metabolismo de las grasas? Pues en esta imagen aparece de forma resumida, porque esta imagen se puede hacer todavía más compleja. Es para darles un entendimiento de forma general que si ustedes corren en determinada intensidad, como se los estoy marcando en la imagen, del 50 al 60, 60, 70, eso va a determinar la duración del esfuerzo y el efecto que tenga sobre el cuerpo. Si lo quieren ver de esta forma, la adaptación que ustedes generan al correr. Si ustedes quieren incidir sobre el metabolismo de las grasas para bajar de peso, y ya sabemos que es modificar la composición corporal, pues deberían estar en una intensidad suave que la consideran del 60 al 70%, porque haciendo estudios se ve que ahí es donde mejor se utilizan las grasas, a diferencia de las otras intensidades que están marcadas con distinto color. Y ahora sí viene la parte, pues, de cómo calcular o de dónde se saca, pues, ese porcentaje, ¿no? Porque yo en la imagen les dije, pues tienen que correr entre un 50 a 60, entre un 90 a 100, pero ¿cómo se calcula eso? Va a haber dos fórmulas y vamos a ver la diferencia entre ellas. Vamos a tener la primera, que es el ritmo cardíaco máximo, y la famosa fórmula de Karbonen, que es la que más se utiliza para estos casos. Vamos a hacer el ejemplo para empezar con lo que es ritmo cardíaco máximo. Su fórmula es la siguiente. Vamos a abreviar ritmo cardíaco máximo por sus siglas, que sería RCM. Va a ser igual a el ritmo cardíaco teórico, que para hombres es igual a 220 menos su edad, y en mujeres 226 menos su edad. Ese resultado se multiplica por la intensidad a la que se quiere trabajar. Por lo general se hacen intervalos, uno superior y uno inferior, y a su vez ese resultado de ese resta y luego multiplicar se multiplica por la constante de 1.15. En algunos lados van a ver la constante diferente, ahorita no se preocupen por eso. Si hacemos un ejemplo para un hombre y una mujer de 30 años que van a correr justamente en la intensidad donde quieren metabolizar mejor las grasas, sería entre un 60 y 70%. Los resultados serían los siguientes. Para un hombre tendríamos que sería 220 menos su edad. Ese resultado lo multiplicaríamos tanto por 0.6, que sería el 60%, y 0.7, y esos resultados se multiplicarían por la constante 1.15 y nos darían el siguiente rango de trabajo de intensidad a 60% y 70% para un hombre. Con la chica sería algo muy similar y serían los resultados. Para la fórmula de Karbonen vamos a hacer algo muy similar, lo cual vamos a utilizar K como Karbonen, la fórmula, que va a ser igual a la frecuencia del ritmo cardíaco teórico, que recuerden ese es 220
menos la edad de la persona en hombres y 2.26 menos la edad en mujeres. Y a este resultado se le va a restar la frecuencia cardíaca en reposo. A este resultado se le va a multiplicar por la intensidad de trabajo. Recuerden, se va a tener un rango superior y uno inferior. Y a ese resultado al final se le va a sumar la frecuencia cardíaca en reposo. Aquí la única diferencia va a ser que ustedes se van a tener que medir su frecuencia cardíaca en reposo, que la pueden tomar aquí del cuello, sería de la muñeca, de este lado, del lado donde está el primer dedo, aquí lo van a encontrar, acá no, o del tobillo, cerca de lo que es, se los voy a marcar aquí en la imagen, ahí es donde deberían de sentirlo. La frecuencia cardíaca en reposo es los latidos que van a sentir, o las pulsaciones, más bien las pulsaciones que van a sentir durante un minuto. Entonces se ponen el dedo, se toman el tiempo y cuentan cuántas veces sintieron el latido durante un minuto y ya lo utilizan. En la fórmula vamos a hacer el ejemplo para nada más una persona que sería un hombre de 30 años. Una vez más va a trabajar en un porcentaje de 60-70% y la fórmula de Karbonen quedaría de la siguiente forma. Entonces sería K igual a 220 menos su edad, que serían 30 años. Esto lo vamos a suponer. E imaginemos que su frecuencia cardíaca en reposo se la medimos y fue de 77. A ese resultado se lo vamos a restar. Entonces, el cual quedaría menos 77. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por 0.6 y 0.7, que sería el rango de trabajo para bajar de peso, porque eso es su objetivo de esta persona. Y al final de estas multiplicaciones y resta, le vamos a sumar lo que sería la frecuencia cardíaca en reposo y tendríamos un resultado de que para el 60% sería este resultado y para el 70% el otro, el cual indica que esa persona debería estar corriendo dentro de ese rango para pues tener una intensidad adecuada para lo que sería bajar de peso al correr. De estas dos fórmulas que les acabo de explicar, utilicen solamente la de Karbonen. Descarten por completo la del ritmo cardíaco máximo, ya que la única variable que contempla esta fórmula es la edad. Si ustedes tienen a dos personas de la misma edad, pero a diferente nivel de entrenamiento, hablando específicamente de resistencia cardiovascular, aquí es donde toma importancia saber el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si tu persona en reposo tiene una frecuencia de 60, que está muy bien entrenada, y por el otro lado tienes a una persona con frecuencia cardíaca de reposo en 80, las intensidades van a ser muy diferentes cuando los pongas a hacer ejercicio, y pues no va a tener sentido porque van a estar muy disparadas pues esos rangos de trabajo y no les va a funcionar. Suponiendo que queremos metabolizar grasa, no les va a funcionar, la intensidad de trabajo va a ser muy diferente. Pero si utilizamos la fórmula de Karbonen, aquí sí ya va a ser de utilidad, porque como ya se pudieron dar cuenta, la frecuencia cardíaca de reposo sí se contempla y obviamente los rangos ahora sí están con respecto a tu gasto cardíaco, que ya se los expliqué, y ahí sí favorecerá a la intensidad de trabajo que nosotros queramos trabajar, porque ya sabemos qué efecto va a tener, qué adaptación vamos a lograr. Así que utilicen la de Karbonen y descarten por completo lo que es ritmo cardíaco máximo. Como ya pueden darse cuenta, pues no pueden ni salir a correr así aleatoriamente a la calle cuando ustedes ya quieren lograr un objetivo que ya se plantearon, porque va a ser muy difícil que le atinen. Y seguramente conocen gente que sale a correr y muchas veces durante meses, bueno, semanas y meses, no se les ve ningún cambio, pues justamente es porque
la intensidad a la que están corriendo ni siquiera está cercana a lo pues, que deberían de hacer para que sí tenga un efecto favorable para metabolizar las grasas. Si a eso le añaden que tampoco modifican su alimentación, es prácticamente imposible. Cuando ustedes salen a la calle o van a un gimnasio y ven a la gente correr porque quieren bajar de peso, van extremadamente lento. Una vez más, ni siquiera están cercanos a una intensidad que les pueda al menos favorecer tantito. Y pues justamente aquí es donde hay mucho estancamiento. Y lo peor de todo es que se lastiman en muchos casos las rodillas. Cuando ustedes quieren bajar de peso corriendo, primero deben hacer una preparación física general de fortalecimiento al menos unas 2 semanas para que ustedes tengan la capacidad de absorber los impactos al correr. Correr es un ejercicio de impacto. ¿Y a dónde recae más? Tobillos y rodillas. De ahí que luego tengan muchas lesiones, no tanto agudas, que es en el instante, sino pasan 2 o 3 semanas y después les empieza a doler el cuerpo. Justamente este tipo de lesiones que se conocen como crónicas, y antes de pasar a lo que es el trabajo ya cardiovascular para metabolizar grasas, suponiendo que ese es el objetivo, no van a empezar a correr a un 60-70%, se empieza de menos a más para que una vez más ustedes tengan la capacidad de poder mantener eso durante varios meses y se les genere un hábito. Irse muy intenso en las primeras semanas no tiene sentido porque su cuerpo no está adaptado para este tipo de trabajo durante muchos días. Si lo hacen, como se los explico, una preparación física general, luego empiezan a correr poco a poco conforme ustedes se vayan sintiendo bien y ya después le aumentan y mantienen esa intensidad de trabajo, obviamente van a tener mucho mayor probabilidad de que sí bajen de peso, y cuando su cuerpo genere adaptaciones van a tener que volver a recalcular para que estén dentro de la intensidad, porque como van a mejorar ya no van a sentir ese esfuerzo, digamos, suave, lo van a sentir mucho más fácil. Entonces van a tener que aumentarle un poquito más para que justamente trabajen donde deben. Estaré haciendo una parte 2 con respecto a este tema para ampliar más la información, y si consideran que esto es claro y les ayudó a entender pues lo que es resistencia cardiovascular de forma muy general, pues compártanlo, porque hay mucha gente que está en la misma situación, que quieren salir a correr y bajar de peso y pues así de la nada simplemente no tiene sentido y lo más seguro es que se van a lastimar. Así que con esto sería todo, compártanlo si lo ven útil. Nos vemos, adiós.